Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Amarte Sano. Yo soy la psicoterapeuta Elizabeth Ramírez. Te doy la bienvenida. En el día de hoy vamos a platicar acerca de los estilos de apego, en específico del estilo de apego evitativo. Te daré 10 características que tienen las personas con estilo de apego evitativo para que alcances a identificar si tú tienes estilo de apego evitativo o si alguien cercano o tu pareja tiene estilo de apego evitativo, porque a veces cuando no tienes estilo de apego evitativo puedes sufrir mucho ese tipo de relaciones. Y si tú lo tienes, para que te hagas consciente de por qué tu personalidad es como es y logres identificarlas. La primera característica es que a estas personas no les gusta hablar sobre sentimientos profundos. Como no les gusta sentirse vulnerables, no les gusta platicar sobre cosas muy profundas o que les duelan con los demás. Entonces, cuando hay situaciones de este tipo, tienden a evitarlas. No les gusta el tema de la intimidad emocional. Pueden evitar hablar sobre sentimientos íntimos y reprimir sus emociones. La segunda característica es que tienden a evitar la intimidad emocional, la cercanía emocional. En cuanto empiezan a sentir que en una relación de pareja, por ejemplo, la otra persona ya se está acercando mucho, ya está como avanzando la relación, a su pareja la alejan, se alejan para no tener tanta cercanía emocional. Empiezan a sentir como demasiado cerca a la persona, como demasiado empalagoso, demasiado necesitada, y se empiezan a alejar. Sienten ansiedad y se sienten como sofocados de que esté tan cercana la persona. La tercera característica es que valoran muchísimo la independencia emocional. Cuando empiezan a sentir que dependen, que su pareja les está planteando como hacer muchas cosas con su pareja o cierta dependencia de resolver sus temas respecto a su pareja, empiezan a alejarse para seguir como defendiendo su autonomía emocional, su independencia emocional. Les gusta mucho hacer las cosas por su cuenta. No les gusta tener que resolver las cosas dependiendo de otra persona. Quieren hacer todo por su cuenta y sentir que cualquier cosa ellos la pueden resolver. La cuarta característica es que tienen mucha resistencia a comprometerse emocionalmente. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo de ser controlados. No les gusta sentir que dependen de otros, que su pareja los va a controlar o que va como a interferir en su independencia y en las cosas que por lo general ellos resuelven solos. Entonces, por eso tienden a evitar el compromiso. La quinta característica es que tienen mucha desconfianza o les cuesta mucho trabajo confiar en los demás. ¿Por qué? Porque esto es algo que aprendieron desde niños, que no pueden contar con la mamá o con el papá o con el cuidador. Tienen aprendido desde chicos, están por su cuenta y que tienen que resolver las cosas solos porque no pudieron confiar en su cuidador. Entonces creen que no pueden confiar en la pareja o en los demás, les cuesta mucho trabajo confiar. Por la misma resistencia a confiar en los demás y por el mismo tema de que quieren ser autónomos, le dan muy poca importancia al tema de las relaciones interpersonales en general, incluso con la pareja. Creen y se ponen como un deber resolver y poder estar por su cuenta y no contar con los demás. Sin embargo, todos los seres humanos necesitamos esa cercanía con las demás personas. Tenemos necesidades emocionales que, aunque las queramos negar, realmente pues sí las tenemos. Las personas con apego evitativo niegan muchísimo el tema de que necesitan a los demás, de que es importante tener relaciones interpersonales. La séptima característica de alguien con apego evitativo es que tienen mucha dificultad para pedir ayuda, para pedir apoyo. ¿Por qué tienen dificultad para esto? Porque sienten que son débiles si les piden apoyo a los demás. Son personas que no se quieren mostrar vulnerables porque esto para ellos significa que son personas débiles. En su forma de pensar tienen que ser súper autónomas para ser personas fuertes y si piden apoyo de los demás lo ven como una debilidad, como algo negativo. La octava característica es que ante situaciones de estrés, ante situaciones de conflicto, prefieren distanciarse, prefieren la soledad, se alejan. En vez de quedarse a resolver la problemática, prefieren poner como pausa o detener la situación, dejar de pelear y alejarse emocionalmente. Se distancian emocionalmente y buscan su soledad y distraerse con actividades, pero no se quedan a resolver
cercanamente la problemática. La característica número 9 es que estas personas idealizan y romantizan el ser totalmente autónomos e independientes y tener como esta meta o esta ideología de no querer depender de nadie más, de ser totalmente autosuficientes, cosa que no es real. ¿Por qué? Porque necesitamos los unos de los otros, somos seres que vivimos en sociedad. La característica número 10 es la dificultad para tener relaciones íntimas a largo plazo, porque en cuanto empiezan a sentir que su pareja se acerca demasiado, se sienten vulnerables, se sienten necesitados, se sienten que ya están dependiendo de su pareja y se empiezan a alejar. Cualquier relación comprometida a largo plazo requiere cierto nivel de intimidad emocional que la persona con apego evitativo no puede dar. Espero que esta información te haya servido, que puedas aprender a identificar si tienes apego evitativo, si tu pareja o alguien cercano a ti tiene apego evitativo, para que puedas lidiar más con este tipo de estilos de apego y tú te sientas mejor. Nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.